Ecuatorianos y ecuatorianas, soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho con énfasis en estudios de seguridad social, política pública y del adulto mayor, sin vinculación partidista alguna. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy polémico denominado el zarpazo a los recursos del Seguro Social. Lo que van a escuchar en este video es un tema muy polémico, un tema recurrente y sin sesgos políticos, para ir a una reforma estructural al sistema del seguro y de la seguridad social en el próximo gobierno, con la actual Constitución o con una nueva. Yo afirmo que los administradores de la seguridad social deben conocer que la grandeza del hombre se mide por sus sueños, por la persona que se ama, por el valor agregado que se imprime a nuestras tareas diarias, por compartir y trabajar en equipo, por la verdad que se profesa, por la grandeza del servicio que se presta. Ese es el deber ser, o sea, el liderazgo o capital social con rostro humano para el Estado y para los asegurados. Que cambie la vieja forma de dirigir y hacer política con base a intereses creados que solo sirven para desviar recursos en proyectos improductivos, dejando a un lado los incrementos anuales de pensiones congeladas y la atención de salud camino a la privatización. En el Ecuador, la seguridad social se rige por el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del IES, del ISPA o del ISPOL, el auxilio o aporte obligatorio debe venir del Estado para robustecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse solamente con las aportaciones de los asegurados y de los retirados. Lo otro, que exista o no corrupción interna es cuestión de tanto improvisado en la gestión del IES, cuyas cúpulas inventan o fabrican denuncias de corrupción de personal de tercer nivel, como en el caso de 14 funcionarios del IES y del BIES, que en la administración de Ramiro González, el 29 de noviembre del 2012, fueron apresados y judicializados en forma infame, con prisión preventiva de 90 días, sin haber cometido delito alguno, para simular que estaban combatiendo la corrupción interna de esas mismas instituciones. Una vez procesados infamemente, los mismos acusadores sin pruebas los declararon inocentes constitucionales, pero el daño moral estaba hecho, mientras que los denunciantes sin pruebas se aprestaban a las elecciones y a conformar un movimiento con los recursos del IES, como es el caso de Avanza. Prohibido olvidar, ecuatorianos, ejerce el voto castigo en las elecciones del 2017. Para nadie es desconocido que en el caso del Seguro Social, casi todos los gobiernos han metido las manos y las uñas en sus recursos. Y por otro lado, la pirámide poblacional y el control de la natalidad nos dicen que para sostener el sistema de reparto del Seguro Social en pensiones se requiere de 8 afiliados cotizantes activos para financiar a un jubilado pasivo, y que solo existen reservas para 7 años, a partir de los cuales colapsará el sistema. Entonces, ¿cuáles son las causas técnicas de la crisis del sistema de la seguridad social y del seguro social? Son las siguientes, a mi juicio. Primero, la longevidad.
producida por el aumento sostenido de la población vieja. En el Ecuador seremos 1.100.000 personas mayores de 65 años de edad, debido a los múltiples factores de progreso de la medicina, a la urbanización creciente, hace que los entes aseguradores tengan que presupuestar ingentes recursos para pago de pensiones cada vez más crecientes, no en cuantías, pero sí en el número de jubilados y de pensionistas. Segundo, el control de la natalidad. ¿Qué es esto? La tasa bruta de natalidad en el Ecuador ha bajado considerablemente y unida a la longevidad y a la prolongación de la vida estudiantil, produce una disminución en los aseguramientos y en los aportes a la seguridad social. Tercero, el aumento del empleo informal, producida por la creciente y obligada globalización de las economías, un desempleo sostenido con las consiguientes disminuciones en las cotizaciones del Seguro Social. Cuarto, la migración de la mano de obra ecuatoriana. Quinto, el costo creciente de la medicina moderna. El costo incontrolable de las medicinas, que sube por muy encima del promedio del costo de vida anual, hace que cada vez sea más insuficiente el monto de las pensiones y el acceso a la población en las medicinas. Las causas políticas de la crisis son, primero, la incapacidad de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Es la falta de estudios técnicos, actuariales y financieros confiables, la inadecuada recaudación de la mora patronal, pública y privada, las inversiones poco rentables que hace el Banco del IES, la concesión de prestaciones sin el debido financiamiento y la corrupción interna. Segundo, los gastos administrativos innecesarios. Figúrense ustedes, ecuatorianos, existe más de 20.000 funcionarios entre el IES y el Banco del IES, que amerita una desvinculación selectiva de personal, eliminando la estrategia de marketing político de que el seguro está mejor que nunca o que el cambio avanza seguro, convertidos en un engaño subliminal para ocultar las pensiones indignas y la atención de salud deficitaria. ¿Y la deuda del Estado al IES ya es historia o tendremos que exigir que se pague? Esta es otra de las preocupaciones del sector de jubilados y pensionistas, la famosa deuda del Estado al IES, que recientes denuncias en el 2016 afirman que el IES y el BIES, con el aval de la Superintendencia de Bancos y Seguros, han dispuesto que se elimine de la contabilidad y de los presupuestos la deuda del Estado al IES. Esto es gravísimo. Han pasado 6 años desde que el Ministerio de Finanzas se comprometió a pagarle al Estado ecuatoriano la deuda en salud, que es el dinero que se emplea para la compra de medicinas, infraestructura, mejoramiento del servicio médico, etc. Varias administraciones, incluidas las del oficialismo, han solicitado el pago oportuno de esta deuda en salud, pero hasta el 2016 no llega este dinero a las arcas fiscales y a la seguridad social. En este tema, el 17 de mayo del 2010, el Ministerio de Finanzas suscribió un acta compromiso de pago con varios convenios y se comprometió al pago total de la deuda. Parte del acuerdo fue conformar una comisión para cruzar cifras para el pago definitivo que nos llega hasta la presente fecha. Lo cierto es que un cruce de datos entre el IES y el Ministerio de Finanzas desde el 2002 hasta el 2016, la deuda solo en salud alcanza a 26.000 millones de dólares. A esto hay que sumar 208.000 millones de deuda
sobre los déficits actuariales. A esto hay que sumar los déficits de caja que ocultan con el maquillaje de cifras. Y a esto hay que sumar los empréstitos del IES al gobierno de España para supuestamente invertir en equipamiento de unidades médicas en reciente programación y construcción, lo que demuestra la iliquidez del Seguro Social, que va de la mano con la crisis fiscal del país, disfrazada como desaceleración temporal de nuestra economía, que pasará factura al próximo gobierno y a las finanzas del instituto si no se toman medidas correctivas urgentes y estructurales. En definitiva, lo aprobado por la Asamblea y el Ejecutivo, publicada en el Registro Oficial 483, que elimina el 40% de las pensiones de 450,000 jubilados y pensionistas, la eliminación de la deuda en la contabilidad y en los balances del IES, no tienen sustento técnico jurídico alguno y deben ser declaradas inconstitucionales. Lo mismo sucedió en la administración de Ramiro González. Se aprobó y se impuso alegremente la obligación al Seguro Social de otorgar gratuitamente servicios de salud a los afiliados y familiares del asegurado sin estudios técnicos, unido a los huecos de aportación de la población migrante, al aporte simbólico del Seguro Social campesino y al aporte insuficiente para la protección de las amas de casa solamente para pensiones, hace que aparezcan los ingentes déficits actuariales que con la deuda deshonrada por el gobierno al IES, prevengo inevitablemente que vamos camino a la privatización del sistema. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en las reformas a la seguridad social? A mi juicio, son buscar estrategias de consenso entre gobierno, trabajadores y empleadores para seguir y conseguir las siguientes reformas estructurales. Primero, la extensión de la cobertura a la mayoría de la población con estudios técnico-actuariales y financieros confiables y auditables, sin cometer los mismos errores de incrementar coberturas sin estar preparados en la infraestructura médica, en el personal suficiente médico y en los procesos de contratación de medicamentos con contratación transparente y confiable. Segundo, otorgar prestaciones que respondan a las necesidades del trabajador y de su familia, reformando el aporte simbólico del Seguro Social campesino. Tercero, contar con un régimen económico-financiero con equilibrio permanente, que no afecte negativamente a la economía nacional ni a las unidades productivas de los informales. Cuarto, adoptar los regímenes vigentes a las condiciones cambiantes de la vida en sociedad de los pequeños emprendimientos. Quinto, adaptar los regímenes de jubilaciones y pensiones al mercado de trabajo. Sexto, asumir el desafío que presenta la transición demográfica nacional sin el maquillaje de cifras e informes actuariales. Séptimo, lograr niveles de eficiencia con una gestión descentralizada compatible con las aspiraciones y necesidades de los afiliados. Octavo, vincular y armonizar las reformas de los regímenes de jubilaciones y pensiones a las reformas de otros regímenes como el de salud, el de riesgo del trabajo y el de desempleo. Noveno, reformar la ley de justicia laboral en el tema de la protección de las amas de casa, incluyendo el rubro de atención de la salud a cargo del IES. Noveno, derogar la resolución de la superintendencia de bancos y seguros que declara, entre comillas, información reservada a los estudios técnicos, actuariales y balances financieros del IES y del BIES y las disposiciones que eliminan la deuda del Estado.
11. Volver a tipificar el delito de colusión que se asimile a peculado contra los funcionarios del IES que desvían recursos públicos. Por último, en mi opinión, para llegar a la universalización de la seguridad social, es necesario la protección a las personas de adultos mayores que no tienen ningún seguro. En los últimos 20 años, en respuesta a las limitaciones de presupuesto y a los sistemas previsionales, en especial de los años 2010, sin estudios actuariales, se amplió la protección social a través de transferencias monetarias que no presuponen contribución, es decir, que no aportan, y de ahí se han producido los déficits actuariales y la deuda cuantiosa del Estado al IES. En el Ecuador, si existen 1.100.000 adultos mayores, 475.000 de los cuales están afiliados, sea al Seguro Social, al ISPA o al ISPOL. Y se desprende de esto que 651.000 personas requieren de una pensión no contributiva. Por lo menos debería, a mi juicio, superar la línea de pobreza, es decir, recibir $84 mensuales, que implicaría una inversión de 800 millones anuales. La pregunta salta a la vista: ¿con qué plata se cubriría esta nueva pensión para los adultos mayores no protegidos por la Seguridad Social? El MIES tiene en su programa presupuestario pensiones no contributivas que los utiliza para el pago de las atenciones en los ancianatos, centros geriátricos y gerontológicos, pero esto no es suficiente. Se necesitaría 380 millones de dólares adicionales anuales para cubrir a las personas mayores adultas. El gobierno pretende, como una medida demagógica, captar o proteger a este grupo vulnerable de personas no cubiertas por ningún sistema, indicando que cubrirá con recursos de los subsidios relacionados con combustibles y las deducciones al impuesto a la renta. Yo me pregunto, si se tiene anticipada la venta del petróleo a China, ¿cómo optimizarían los subsidios de los combustibles para cubrir la protección a la tercera edad y a los adultos mayores? ¿No les parece, ecuatorianos, que es otra medida coyuntural y demagógica por la cercanía de las elecciones? En fin, si la propuesta se implementa, que lo dudo mucho, pero siendo optimista, 280.000 personas no cubiertas por ningún seguro saldrían de la pobreza con la inclusión de los adultos mayores en la seguridad social, y recién estaríamos cumpliendo uno de los mandatos de la universalización de la seguridad social que manda nuestra Constitución. Este, entre otros, debe ser el nuevo desafío del Ecuador, de acuerdo a los términos de la Constitución vigente o de una nueva, con estudios técnico-actuariales y financieros confiables, observando los convenios suscritos con la OIT, las recomendaciones de evaluaciones actuariales privadas y con gente que inspire confianza y credibilidad en las cúpulas de las instituciones del IES, del ISPA o del ISPOL. Si esto no se hace, el cambio del seguro y de la seguridad social seguirá siendo un sueño de perros. Gracias.